Bueno, no hay nada de qué reírse, sin embargo hay gente que se ríe, que hay gente que festeja, ¿no? Los hemos visto ahí festejando como locos a nuestros gobernantes, no sé si a todos nuestros gobernantes, pero el equipo económico. No sabemos de qué se ríen. Tampoco sabemos, y eso es una pregunta que me hago con mucha intención, ¿a qué vino el señor Scott Bessent, ¿no? El presidente del Tesoro, creo que se llama así, presidente, o el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, vino a Argentina, pasó un rato acá, en un momento de guerra comercial, bueno, todas cosas que ustedes ya conocen. ¿A qué vino? Porque cerró algún negocio, no sé si leemos La Política Online, que es un portal de noticias que a veces trafica alguna, no solamente, no es que trafique información, pero a veces te deja deslizar cosas para ver si pican o si mueven un poco la arena política. Dice que vino a decirle a Milei que no podía seguir usando el swap de China, ¿no? Era también algo que ya se había adelantado. Que en realidad si Argentina iba a usar esos $20.000, de los cuales ya se adelantaron 12.000 del Fondo Monetario Internacional, bueno, iba a tener que alinearse muy estrechamente con Estados Unidos y eso implicaba dejar de usar este swap, que es una forma de crédito que ofrece China a varios países, sobre todo en Sudamérica y en países emergentes. Bien, no sabemos si esto fue así. No hubo ningún anuncio en particular. De hecho, tampoco se había pedido al Tesoro de Estados Unidos que aporte una especie de swap, pero en dólares, para poder sacarse de encima el swap de China. Bueno, nada de esto sabemos. Lo que sí sabemos es que Bessent vino, además, un señor gay, casado, con hijos que tuvo por subrogación. Sí, gay. Gay. No gay a medias. Vino acá a pesar de las amenazas de Javier Milei en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos no, perdón, en el foro de Davos. Bueno, lo que sí sabemos es que este señor, que estuvo un par de horas en Argentina, vino con Matt Schlapp, a quien conocemos ya, porque lo hemos comentado en este programa, porque estuvo en la CIPAC de Argentina el 4 de diciembre de 2024, lo contamos también aquí. Es el dueño, así se llaman, allá en un país absolutamente capitalista, las cosas se poseen, entonces no es el representante de la Conferencia de Acción Política Conservadora, no es el creador de la Conferencia de Acción Política Conservadora, es el dueño, así se titula. La CIPAC tiene la CIPAC es esta conferencia, pero más que todo es una asociación de diferentes grupos de extrema derecha que vienen trabajando hace un montón de tiempo, que hicieron un programa para Donald Trump que se llama el Programa 2025, donde muchas de las ideas y las discusiones que se dan en nuestro país están ahí descriptas. Esta idea de los de que solo existen dos géneros, la idea de que hay que terminar con el wokismo y que el wokismo sería un virus, un cáncer, algo a exterminar, digamos. La CIPAC, además, es un lugar de encuentro entre fuerzas políticas similares. Por ejemplo, en la CIPAC de diciembre estuvo Víctor Orbán, que es el presidente de Hungría, donde esta misma semana se prohibieron definitivamente, porque se aprobó una reforma constitucional donde ponen a los menores, ¿no? Lo pongo entre comillas porque parece que cuando se dice menores o cuando se habla de niños en términos de la ultraderecha ya dejamos de ver delineadas unas personitas que son un poco más pequeñas, que están creciendo, pero que tienen voluntad, que tienen discernimiento, que tienen vínculos, que tienen deseos. Todo eso queda anulado para estar detrás de un perfil oscuro, ¿no? Estas personas menores a las que hay que proteger, en nombre de esa protección se hace cualquier cosa. Por ejemplo, prohibir las marchas del orgullo o cualquier otra marcha donde aparezcan personas gays, lesbianas, travestis, no binarias, en nombre de la protección de los niños y las niñas. Bueno, esta persona, Víctor Orbán, es parte de la CIPAC, es uno de los oradores privilegiados de la CIPAC, como lo es Santiago Abascal, que es de Vox España, que también tiene estas mismas creencias, estas mismas luchas. ¿Quién más? Giorgia Meloni.
Nayib Bukele, José Kast, que fue el que perdió con Boric, sí, no Estoy a una letra. Estás a una Me letra. mata eso. Por suerte no te falta esa letra. Lo cierto es que ¿a qué vino Matt Schlapp? Trajo a por supuesto, vino en el avión privado que ya despertó algunas suspicacias en nuestro país, el avión de Leonardo Scaturice, que es el dueño de la CIPAC Argentina, de su capítulo argentino. Leonardo Scaturice es un ex espía de la época de los 90, integrante de la CIDE, que de pronto se convirtió en magnate. De pronto manda este avión con Matt Schlapp, con Soledad Cedro. En otro momento vino con Arrieta, con una sola azafata, una sola persona vino en ese avión, un avión privado grande, Rari. Bueno, la cuestión es que aquí estuvo Matt Schlapp mientras Nayib Bukele se juntaba con Trump, digamos, ¿no? Como que fue un día en el que decidió el gobierno de Estados Unidos tirarle una onda a América Latina, pareciera, ¿no? Y a que le tocó a Milei yo creo que a Donald Trump no le gusta tanto Milei. Yo creo que le tiene como tirria, ¿no? Y además lo veías en contraste, lo veías sentado a Bukele en el Salón Oval, ¿no? Con todos esos dorados, con los presidentes con sus pelucas, ¿no? Como toda esa escenografía. Y a Donald Trump se le caía un poco la baba, porque le dijo varias veces, pero vos parecés como un adolescente, vos qué bien se te ve. Y vos lo ves, mirá esos zapatos de Bukele, esa prestancia, él es como canchero. De hecho, él se llama el dictador más cool del mundo, ¿no? Asume, soy como un dictador cool, ¿no? Y de hecho hay un estado de excepción en El Salvador, donde te pueden detener por cualquier cosa y una vez que caes dentro del sistema punitivo, bueno, olvídate, podés pasar 6 meses sin que tu familia sepa dónde estás, sin ningún derecho. De hecho, una de las cosas que hablaron Trump y Bukele fue sobre Armando Abrego García, que es uno de los deportados compulsivamente por el gobierno de Trump, un hombre de 29 años, con 3 hijas, una esposa, una familia, digamos que de hecho había llegado a Estados Unidos pidiendo asilo porque había sido perseguido por una de las maras. Las maras son las pandillas que en El Salvador manejan la droga y son muy agresivas. Abrego García no cometió ningún delito, nunca fue buscado por la ley, se equivocaron, lo dice la Corte Suprema de Estados Unidos, pero ni bien abren el Salón Oval para que entren las cámaras y que Bukele y Trump dieran su saludo final, digamos, o digan de qué hablaron. Lo primero que hablan es, lo primero que se escucha, como si ingresara en una conversación en curso, es vas a hacer más cárceles, ¿no? Le dice a Bukele, dice sí, por supuesto. ¿Y qué vamos a hacer con el hombre que no sé qué vamos? Yo no lo voy a devolver, yo no voy a mandar un terrorista, ¿no? Como si fueran una conversación de amigos, donde dijeron nadie se va a hacer cargo de este hombre, por más que la Corte Suprema diga lo que diga. Bueno, allá quedó el pobre Abrego García, que esperamos que sea devuelto, pero la gracia era que entre estos dos era como un show del punitivismo, ¿no? Donde se alababan sus masculinidades mutuamente, los zapatos, que pareces un adolescente, que sos tan joven, que sí estás tan decidido, vamos a terminar con el crimen, bla, bla. Bueno, acá en el culo del mundo, Trump no vino, pero no dejó de venir, ya dijimos, vino el dueño de la CIPAC, vino Besset. Bueno, no terminamos de saber, aunque sí estuvo Rob Citrone, que es un amigo de Leonardo Scaturice, lo tengo que leer todas las veces porque me cuesta mucho ese apellido, interesado en la hidrovía, ¿no? Porque, digamos, todo este juego de estos préstamos no solamente es deuda a futuro, porque esto se empieza a pagar realmente dentro de 4 años, o sea, pasado el periodo de Milei, sino también es una especie de descuartizamiento de nuestro país, donde lo más importante es tanto la infraestructura, como por ejemplo la hidrovía, que es todo el canal del río Paraná, que es una pérdida de soberanía importantísima, en la cual está interesado tal Rob Citrone, y entre otras cosas, digamos, represas, puertos y etcétera, ¿no?
Pero a la vez que venga Matt Schlapp no es solamente porque hay un negocio, sino porque van a afianzar esta idea de la batalla cultural, que no es una cuestión accesoria, es una cuestión bien fundante, digamos, de las ultraderechas a nivel global, y que se afianza en esta conferencia de acción de la política conservadora, como lo venimos viendo. Es lo que une a Bukele con Milei, que no tienen nada que ver y que de hecho no los has visto nunca juntos porque no se llevan bien. Pero sin embargo, ambos están a favor de una política ultrapunitivista, que acá la llaman el que las hace las paga, y que además, y que más de una vez se ha llevado preso a personas que no tenían nada que ver con el delito, ¿no? Por ejemplo, un muchacho de Río Negro al que acusaron de terrorista islamita, ¿no? Lo tuvieron preso un montón de meses en Campana, en una cárcel federal, y después no supimos más de él porque no había ninguna prueba en su contra, como lo del talco en la cocaína y etcétera. Pero digámoslo de manera correcta, digamos, ¿no? Esta famosa batalla cultural de la que hablamos, de la que ellos hablan, pero que en definitiva lo que busca es, por un lado, generar vínculos entre personas distantes como Bukele y Milei, pero también acrecentar de alguna manera su base social. No es algo nuevo, pero es algo que vemos cómo se afianza cada día y cómo lo exacerban cada día. O sea, en un mundo donde no hay un futuro, donde no estás viendo que pudieras hacer algo más que trabajar por el día, ¿de qué manera se canaliza la frustración? ¿O cómo inventamos una idea de futuro? ¿Cómo inventamos una idea de bienestar? Trump y su ilusión de remodelar el mundo y sus intercambios comerciales, fogonea también esta idea de que hay una amenaza de un marxismo social o de un comunismo que no viene ya de Rusia sino de China, y de un virus, un cáncer que hay que exterminar, no podríamos ser, somos las feministas que vamos contra la norma heterosexual y el capitalismo, las personas LGBTIQ+, los pueblos originarios, los migrantes, comparten ideas como la del exterminio, y lo vemos en relación a el dedicado exterminio que se pone en juego sobre el pueblo palestino, y del cual se dicen cosas como, lo escuchamos en el informe la semana pasada, pero se puede escuchar en cualquier momento, diciendo, a Palestina tenemos que vaciarla, sacar los palestinos para distintos lugares, y hacer un Caribe en Palestina, ¿no? Se han modificado las leyes que definen el antisemitismo solamente para poder apoyar a Israel en esa posibilidad de exterminar a un pueblo y que nadie pueda decir nada. Este exterminio no es accesorio, es una crueldad puesta en juego, es una crueldad transmitida en directo que reordena mucho más que los aranceles las... Perdón. Majo. Se llama mi médica. Gracias. Ay, que me encanta. Sí. ¿Qué va a decir ahora? No, bueno, estamos hablando de Palestina, estamos hablando de cómo se reordenan no solamente las fuerzas políticas y económicas, sino también emocionales. Y además, en contra de la idea de la libertad de expresión que tanto alientan las ultraderechas globales, lo que hay es una censura cada vez más grande, digamos. En Estados Unidos, la Universidad de Harvard acaba de perder la mitad de su financiamiento, que son más o menos 4.000 billones de dólares, por no cuadrarse a todas las expectativas que tenían sobre cortar convenios con universidades de Palestina y armar otros con universidades de Israel. Pero acá, en menor escala, tenemos a una docente en La Pampa que fue condenada por haber contestado una pregunta de un alumno en clase. O sea, la justicia penal por primera vez se mete dentro del aula para decir lo que se puede decir o no se puede decir, o para convertir en maltrato psicológico una mención a lo actuado por Netanyahu sobre Palestina. Y también está condenada Vanina Biasi, y también fue procesado Norman Brisky. Digamos,
esto es a nivel global, ¿no? Negar la existencia que es otra de las ideas fascistas que reúnen a la gente que se junta en la CEPAC. Bueno, esta idea de que solo existen dos géneros es negar la existencia de lo que no se puede negar, que es la existencia de personas trans, que siempre hubo y habrá, pero cuando se niega esto, y Milei a pie juntillas, al día siguiente del día siguiente, digamos, que asumió Milei, después del discurso de Davos y después de la marcha antifascista, bueno, él igual tenía que seguir los pasos de Trump y le quitó por decreto la posibilidad a adolescentes, niñeces y adolescentes de poder acceder a tratamientos que tenían que ver con su expresión de género. Y la semana pasada tuvimos una joven trans que estuvo esperando por su tratamiento durante mucho más del tiempo que debía haber esperado, porque aunque el decreto ese salió, digamos, el sentido común de los servicios de salud de todo el país firmó que no se podían cortar los tratamientos que ya estaban en curso, ¿no? Cosa que no se difundió y debería haberse difundido. Por supuesto, si hablamos de segregar, también, tanto en Estados Unidos como en Argentina, tenemos las deportaciones masivas en Estados Unidos y los desalojos también compulsivos y masivos a los pueblos originarios. Y promover la violencia social, ¿no? Son como las cosas que van definiendo, digamos, un programa que se trata de esta batalla cultural y que lo podemos decir así o lo podemos decir como una promoción de una violencia social que es más que, al extenderse más allá de la verticalidad de los gobiernos, es mucho más efectiva en su disciplinamiento, y no solo eso, sino que hace posible que de un lado se esté viendo esas fotos del festejo porque los mercados no saltaron con a la banda superior el día lunes, y que la gente siga en lo suyo sin saber ni qué festejan, pero sí sintiendo que alguien tiene que tener la culpa por la insatisfacción que está viviendo. Y esto se traduce en, por ejemplo, los ataques a las personas trans, lesbianas y maricas en la calle. Se traduce en un clima fascistoide que va creciendo y que a la vez va tratando de calmar de algún modo, y es lo que se busca, que por supuesto está alentado por esta idea de que hay que domar al otro, de que los opositores son mandriles, de que a los mandriles no les queda el culo rojo y etcétera. Y que se traduce eso en un creciente deseo punitivo dentro de la sociedad. Por ejemplo, ¿han visto la cuenta Buenos Vecinos? La cuenta Buenos Vecinos es una cuenta la dirige, tuvo que salir porque fue denunciada muchas veces después de que hubieran grabado a una persona peruana a la que le habían sacado la mercadería de la que trataba de vivir en la calle y la filman llorando y dicen por fin el trabajo ilegal no es trabajo, y así denuncian a trabajadoras y trabajadores sexuales, así van acompañando a la policía a allanamientos. Bueno, hay una dueña también de esa cuenta de Instagram y de Twitter que se llama Carolina López Ortiz, López con I, que, bueno, familiar de esposa de un excomisario, y que entonces participa de los chats de la policía, pero bueno, van ahí a seguir a la policía en su acoso a las personas migrantes, a esa segregación social, a esa idea de sumarse desde la vecindad a la famosa idea de los argentinos de bien. El acoso en redes contra otras personas cotiza, genera seguidores, ¿no? Y los seguidores es parte de el valor mercantil que tiene una persona en esta vida. No tenés dólares, tenés seguidores también. Parte de este acoso ha hecho, por ejemplo, hoy conocimos que en el diario La Nación salió que se cayó una banda que llamada Casa Violines, ¿no? Y a partir de eso, de los Casa Violines, un tal Brandon, no voy a decir el apellido para no ser igual de punitivista que ellos, pero un tipo hipermusculoso, rubio, ¿no? Divino, que lo que hacía era meterse en las apps de citas, decir que era menor de edad. Acá tenemos a su par estadounidense, a quien emula este tipo Brandon. Se llama Juliaque, una cosa así, en la red Kik.
donde también entran en las apps de citas, se hacen pasar por personas menores de edad y después filman cuando van a maltratar, a castigar, a torturar en muchas oportunidades a las personas a las que cazan, ¿no? Se llaman cazadores de pedófilos. No casualmente, ¿no? De cazar pedófilos, ahí están los chicos otra vez como excusa de este valor social de una masculinidad agresiva que va a hacer justicia por mano propia, que es la promesa que te ponen estos gobiernos de ultraderecha, que sabemos que no te van a dar ninguna otra cosa más que esto, la posibilidad de generar una venganza con quien tenés al lado y de exponer unas masculinidades agresivas que realmente se fomentan permanentemente. No son experimentos aislados, son, como les decía, show de punitivismo. Por eso, no es menor que se festeje el empobrecimiento de la gente como si fuera un gol de Montiel, porque eso es lo que genera insensibilidad social y lo que genera esta distancia entre lo que te pasa todos los días y lo que se ve del poder, ¿no? No es menor que para festejar esto a Milei se lo vea en una animación domando a un mandril, ¿no? Como si se lo estuviera agarchando directamente. Porque si así festejamos el préstamo del FMI, que es solamente fracaso, lo que podemos decir de este gobierno, y si algún triunfo se le puede achacar, es ese, que creamos que estamos ganando algo, que hay algo a lo que parecerse, que reírse de la miseria ajena es un valor, y que la culpa de nuestros males no está en el gobierno que logra triunfos y sabe narrarlos de manera que parezcan triunfos, ¿no? Con sus metáforas y todo eso, sino, o sea, ese es el triunfo que tiene el gobierno, y no es gratis, porque lo que nosotros necesitamos, en lugar de mirar esos triunfos, es redirigir la rabia, ¿no? Dejar de pensar que se está ganando algo cuando lo que se expande es la frustración de que no haya más futuro que vivir explotado. En lugar de eso, lo que necesitamos es guardarnos esa idea de triunfo en el bolsillo y redirigir la rabia ahí arriba a esos buenos muchachos que pretenden hacernos creer que hay algo que festejar cuando lo único que hay son niñas que nacen ahora mismo y que ya están endeudades. Bueno, este es el panorama, queridas amigues. Espero haberles alegrado la noche. Esto es Pasamos Todes.